Buen día, lunes 19 de mayo. eh, los porteños perdieron la capital en una elección legislativa después de muchos años. ¿Era esperable? Sí, era esperable. ¿Era deseable? De ninguna manera. El análisis fino, comuna por comuna, mesa por mesa, supongo que lo hará el PRO a partir de hoy mismo. Perder una elección es preguntarle a la gente si está de acuerdo con una gestión, si está de acuerdo con otra gestión, cómo reacciona frente a determinadas circunstancias. Si esto fuera una elección municipal, simplemente municipal, aunque a los porteños no les guste que hable de elecciones municipales cuando hablo de ellos, donde se juzga la limpieza de las calles, la poda, en los hospitales municipales si los tienen, la educación pública si la tienen. El análisis es uno. Yo no me animo a hacer ese análisis porque este año voy a cumplir 6 años fuera de la ciudad de Buenos Aires y en 6 años pasan muchas cosas. Son las 7:11 de la mañana. Anita, perdón, se acaba de ir a la facultad y yo termino esto, lo levanto y me voy a correr. Ayer yo recibí un montón de mensajes por Twitter, gente muy enojada, gente muy triste, preguntándome mi opinión, como si mi opinión tuviera algún valor frente al voto. Pero yo podría hacer un análisis muy frío, que es lo que pretendo hacer. 25 personas de cada 100 habilitadas para votar no fueron. Es decir, hubo un cuarto de desidia. Como acá. Como en el Chaco, como en San Luis. Entonces ya no es un fenómeno local, empieza a ser un fenómeno de carácter global, que puede tener dos respuestas. Las elecciones de medio tiempo no impactan, o simplemente la gente ya se terminó de hartar del ejercicio de la política. En cualquier caso es peligrosísimo. En el caso de la capital federal no se estaba discutiendo si la poda se hacía en tiempo y en forma, no se estaba discutiendo los hospitales municipales, no se estaba discutiendo, no, se estaba discutiendo la nación, porque Dios está en todas partes pero tiene en Cava. Entonces no pueden bajar al nivel que tenemos nosotros acá cuando hay una discusión de carácter legislativo municipal, que lo que te discuten es la limpieza de las calles, el cordón cuneta, el pasto, mucho pasto, poco pasto, qué hacemos con los baldíos, el asfalto, la falta de él, el deterioro de las calles que tienen asfalto. No, no. En Capital discuten cuestiones nacionales. Eso es un peligro. A Adorni lo votó el 30% de la ciudad. En definitiva, un 13% más que la elección de paso del año 2023. El problema no es que haya ganado Adorni con el 30% de los votos sobre un sufragio donde no fueron a votar el 25%.
Yo no tendría mucho. Si yo fuera el jefe de campaña de La Libertad Avanza, no tengo mucho para festejar. Porque ayer La Libertad Avanza puso en la urna todo lo que tiene. No tiene más que esto. Todo lo que tiene. Si tuviera más, el 25%, de ese 25% hubiera ido un 10% más a votar y la diferencia hubiera sido mucho mayor. Quedó claro que en la estructura de decisión, Horacio no fue un diferencial, tuvo el 7, 8%, vamos a ver el escrutinio definitivo. Pero tenía un número suficientemente interesante como para haber hecho un esfuerzo por él. A veces vos haces un esfuerzo por alguien que no quiere que te esfuerces por él, también eso puede ocurrir. Pero yo voy a hacer lo mismo que hice en el 2019 cuando Mauricio pierde con Alberto Fernández. Darles ánimo, explicarles que esto es un momento, es una fotografía, que puede ser un fotograma de una larga película o puede ser simplemente un llamado de atención. ¿Un llamado de atención a quién? Y un llamado de atención a Macri. Nosotros somos argentinos y los porteños son porteños. Eh, en Buenos Aires nació Jorge Luis Borges, que aparte de haber escrito cosas muy interesantes, escribió una milonga eh, muy conocida, dedicada a Jacinto Chiclana. Yo lo que les diría que la lean. Porque el espíritu del porteño es un espíritu rebelde, es un espíritu de un tipo que va para adelante, un tipo que en la época de Borges, de la infancia y juventud de Borges, sacaba el cuchillo si se sentía ofendido. Nosotros bloqueamos a quien nos ofende. Y quizás lo que deberíamos hacer es de vez en cuando levantar la voz, pegar un grito, decirle flaco hasta acá llegaste. Por una simple y elemental razón. La lectura que hacemos nosotros de la derrota de ayer es una lectura pacífica. La lectura que va a hacer el gobierno es una lectura peligrosísima. Porque nosotros ayer, ustedes ayer al votar, o los que no fueron a votar, convalidaron. Convalidaron Libra, convalidaron los escándalos de PAMI, convalidaron la violencia del presidente cuando se dirige a todo el mundo, inclusive no saludar a un fiscal. Convalidó la violencia, pero ojo, una violencia que no lastima, que no duele. No es la violencia que estamos acostumbrados en mi generación, que cuando se hablaba de violencia era violencia. No, la violencia del siglo XXI es una violencia virtual, como nuestra vida. Es virtual. Es una violencia que se resuelve bloqueando, es una violencia que se resuelve insultando impunemente a alguien que sabes que no te lo vas a cruzar. Pero a la vez la idiosincrasia del porteño, sobre todo la del porteño, es una idiosincrasia de un tipo que va para adelante. Entonces tiene un líder, el PRO tiene un líder, que tiene que explicarse a sí mismo y explicarle a sus amigos por qué sacó el 14, 15% de los votos. Podemos analizar, como yo vengo diciendo desde hace algunos días,
por simple intuición, nada más, que los penatos se agarró un problema nacional, cuando los penatos tendría que haber sorteado el problema nacional. Dejar de llorar por los rincones, por ficha limpia, y salir a ganar el voto. Lo peor que te puede pasar en política, y algo de eso entiendo, es que te bendigan, alguien te bendiga sin haber hecho absolutamente nada para recibir esa bendición. El PRO es una agrupación política que, al revés de lo que deben pensar todos ustedes hoy, tiene futuro. Tiene futuro porque expresa, cuando lo hace, ciertas características medias del público medio de la Argentina, cosa que no hacen los libertarios. Los libertarios expresan la violencia de algodón, como decíamos nosotros cuando jugábamos al rugby. Sos poco pico y nada más que pico. Pero con el voto de ayer, el argentino que vive en el ejido municipal de la Ciudad de Buenos Aires convalidó, repito, Libra, los negociados de PAMI, el destrato, el maltrato. Si esta política a mí me sirve para ganar una elección, la respuesta es sí. Gané la capital, le gané al PRO. Después de 17 años le gané al PRO. Que sí, si estuviéramos en manos de políticos profesionales, ellos estarían haciendo el mismo análisis que hago yo. Preocupados por el 25% de gente que no fue a votar, yo imagino un padrón de 80%, 75-80%, no, nunca vota el 100%. Yo estaría preocupado por la caída. No la votaron a los Penatos, pero tampoco lo votaron a Dorni. No lo votaron a Horacio, pero tampoco lo votaron a Santoro. Santoro está contento. No le rompió el voto a nadie, concentró el voto peronista. Y las consecuencias de esto, si los compañeros no son tontos, es responder con la unidad en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros no somos tontos, deberíamos responder con la unidad en la provincia de Buenos Aires. Pero yo le tengo mucho miedo a la gente de que se baja del barco simplemente porque redujo la velocidad. No es el Titanic que chocó contra un témpano, ponele. No, redujo un poco la velocidad y ya hay gente que está pidiendo un lugar en el bote. Porque es la personalidad de la sociedad que políticamente integra el PRO. Dos candidatos a presidentes del mismo partido se mandaron a mudar. Vos podés decir, uno puede haber sido por el egoísmo que la caracteriza, como el caso de Patricia Bullrich, la falta de solidaridad, que la tuvo desde la época de Galimberti. Por eso está viva. La falta de solidaridad de Horacio, que lo que pudo construir en su vida política fue gracias a un signo partidario, el PRO. Y la respuesta fue esta, sacarle 8 puntos, que no le sirven a nadie. Él no entra o entrará justo. No le sirve a nadie lo de Horacio. Pero bueno, eso ya fue, ya está, ya pasó, es lunes. Tenemos que mirar hacia adelante. Es una elección de medio tiempo, tampoco pasa nada. Normalmente los gobiernos ganan las elecciones de medio tiempo.
ganan los oficialismos. El problema es que Capital Federal el oficialismo no era la Libertad Avanza. El resultado electoral en términos legislativos es que el peronismo va a tener más votos que la Libertad Avanza y va a tener menos electores en la Cámara de Diputados de la ciudad que el propio PRO. El PRO y sus aliados, entre los que se cuenta el radicalismo. La elección de Luli Levy era la elección que esperábamos. Yo esperaba un par de puntos más, pero está bien. Era la elección de la UBA. Porque la contribución que hizo los dirigentes del radicalismo para que continúe el triunfo sin paso, para que continúe el triunfo del PRO fue poner un candidato de baja intensidad, casi una candidata testimonial. Solamente los radicales somos capaces de hacer una cosa tan tonta, pero sí lo hacemos. Todos salimos yo no, pero todos salieron a levantar la mano para eliminar las PASO por este año, pero no para el 2027. 2027 tenemos PASO. Que sí hay que ya pensar en el 2027, en las alianzas del 2027. A mí me preocupan montones de cosas. Hoy seguramente los mercados van a responder positivamente. Los mercados no nos modifican la vida a nosotros. Les modifica la vida a aquellos que tienen acciones, dinero, plazos fijos. Pero al hombre y a la mujer del común, las respuestas de los mercados es cuando vos vas a comprar un kilo de papas, dos plantas de lechuga, un kilo de zanahorias, una palta, demostrando que sos un hombre de buen pasar económico, comprar una palta. ¿Ustedes notaron que los alimentos que son sanos son más caros que aquellos que no lo son? Yo ayer leí, después de que se conocieron los resultados en Twitter, mucha gente de todo tipo. Desde los que dijeron yo lo dije, bueno, te felicito, anda al casino. Hasta los que se limitaron a insultarlo a Macri. Y Macri es un dirigente político que tiene que comprender que el estado Zen, el Aum que te enseña el budismo, te sirve para tu casa, para bajar la velocidad que tenés en tu casa. Por eso él en el Newman no jugó al rugby, jugó al fútbol. Usted me dirán, Guillermo, ¿qué tiene que ver lo de jugar al rugby o jugar al fútbol? Es que cuando vos jugás al rugby, lo primero que aprendés es a entender que a veces la violencia, no la violencia física, la violencia, es parte integrante de la característica del ser humano y es parte integrante de esa cosa que uno tiene cuando quiere ganar. Yo en este tiempo lo escuché a Mauricio Macri como sin deseos de ganar, porque sometió al PRO a una enorme contradicción. También le pasó al radicalismo, pero en menor medida, porque sobre nosotros no hay una expectativa nacional, hay expectativas locales. Y las expectativas locales, como la de Maxi Puyaro, como la de Carlos Adir acá en Jujuy,
como la que tienen con Valdés o quien sea designado candidato a gobernador por Corrientes, lo de Cornejo, etcétera, etcétera, nuestras 5 gobernaciones, nuestras miles de intendencias, la expectativa que tienen sobre nosotros es fácil, es conocida, saben cómo vamos a reaccionar. Si me insultaste, insulto. Si me maltrataste, maltrato. Pero no por mí, sino porque yo represento gente. ¿Mala elección de los penatos? Sí, con el diario del lunes todo el mundo puede decir que fue una mala elección. El problema no es quién te elige, sino qué haces vos con la elección de la cual sos beneficiaria. Si vos seguís pensando como diputada nacional y no como legisladora de la ciudad, es un demérito. Pero el fenómeno que ocurrió ayer poco tiene que ver con los penatos y tiene mucho que ver con el hartazgo que tiene la sociedad, de la ciudad supuestamente más culta del país. Ayer la gente no fue a votar y los que fueron a votar votaron la continuidad de un modelo de agresión, un modelo de cuentas poco claras, un modelo de soberbia, un modelo. Eso es lo que el porteño ayer confirmó, un modelo de gestión que es enormemente agresivo, que es enormemente insoportable, que es contrario a nuestras más caras esencias en el sistema democrático. Mi generación no peleó para esto. Pero mi generación tampoco puede poner condiciones a quien se vota. Se vota con lo que la gente cree que le va a mejorar la vida. Hagan su experiencia. Porque esta elección lo que va a lograr es profundizar el modelo, profundizar el relato del modelo. Y yo los últimos minutos se los voy a dedicar a Mauricio Macri, tipo al cual sigo respetando igual que el día viernes. Un sábado, cualquier sábado, fíjate en el fixture, deja el fútbol de costado, y fíjate cuando juega el Newman al rugby. Y anda a ver un partido de rugby. Vas a ver que durante 80 minutos los 30 tipos que están adentro de cancha no se tratan del todo bien. ¿Que hay lealtad? Sí, sin duda. Si no sos leal, vos no podés jugar ese deporte. Pero es un deporte de contacto, es un deporte de alto contacto, es un deporte de riesgo, de altísimo riesgo, el de la ovalada, el de la guinda. Que vos te podés pelear, podés inclusive agarrarte a trompadas con un compañero y el árbitro va a retroceder. Después va a llamar a los capitanes, a ustedes les va a mostrar una amarilla por un rato. Vayan, tranquilícense y vuelvan a jugar. A veces hay que pegar gritos. A veces hay que manejar la conducción de una manera bastante más clara. Ayer el votante de la capital dijo, tengo un original que me permite comprar galletitas danesas o la de galletitas danesas no es una manera de tratarlos de tontos, es una manera de sintetizar 10 minutos de conversación.
Hay un montón de gente que le gusta el acceso a lo importado sobre lo nacional. Más no sea por tilinguería o por desarrollo tecnológico, por lo que fuera. Las razones por las cuales la gente hace las cosas, si son decentes, son honestas, yo no merece mi opinión. Pero ayer confrontaron dos modelos que juegan en el mismo equipo, que juegan en la misma cancha, que juegan con las mismas reglas. Por eso la oposición se la llevó Santoro. Ustedes dirán, bueno, la oposición peronista. Bueno, la oposición peronista. Y el 14-15% confió en los Penato, pero no en los Penato como persona, confió en el PRO. No es una base chiquita para levantarnos. Nosotros sacamos, el radicalismo sacó el 2%. En una elección nacional nos ganó Carrió y López Murphy. Nos ganó el peronismo, pero Carrió, sin estructura nacional, sin comités, sin la historia, sin cargada de contradicciones, y Ricardo López Murphy, un buen tipo, sin estructura, pero con convicciones. Esas dos fórmulas, esas dos personas por separado, que salieron del tronco radical, Ricardo, su segundo nombre es Hipólito, y Lilita fue diputada por nosotros, por el Chaco, después se olvidó, cuando llegó a la capital y empezó a ver que hablar así, viste, e invitar a tomar el té a las amigas, era mucho más divertido que comer pacú en el pescador o comer esas masitas de grasa que llaman chipá, de grasa y queso. Se enamoró de Avenida Santa Fe, pero salieron del tronco radical. Nosotros sacamos el 2%. Yo recuerdo que todo el mundo nos daba por desaparecidos. No desaparecimos. De hecho, si nos ponemos a pensar, nuestros gobernadores, hasta ahora, le ha ido mejor que al gobernador de la ciudad de Buenos Aires. No bajen los brazos. Piensen en esto. Nosotros sacamos el 2% y nos recompusimos. Por una simple y elemental razón, volvimos a la base. Volvimos a nuestra esencia. Volvimos a ser lo que éramos. Un partido político que no usaba los medios, salía a caminar. Un partido político que trataba de juntar a la gente, no de separarse de la gente. A mí me dio mucha pena verlo el jueves a Mauricio destratar con el gesto, fuera, 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 a dos personas que, sobre todo Horacio, que había fundado el partido con él. Yo no sé si hizo esfuerzos porque se sumara, pero hoy estaríamos hablando de un 23% de los votos, pero básicamente no habría habido una contradicción dentro del PRO. Ya tenían una contradicción en el discurso con Milei, le sumaron una contradicción con Horacio. Y vos en política, sobre todo con la gente que lo único que hace es ir a poner un voto, no le tenés que cargar la cabeza con contradicciones, porque frente a las contradicciones o no vota o vota cualquier cosa. Porque ayer tampoco hubo, por lo que yo estuve hasta la 1 de la mañana recibiendo llamados telefónicos. Salvo en el lugar donde se reunió la Libertad Avanza, no hubo una manifestación de alegría como hay normalmente cuando un sector importante de la sociedad gana una elección. No, no. Por eso lo que les digo, chicos y chicas,
amigos todos, no decaigan, no vamos a decaer, vamos a seguir peleando, porque en octubre tenemos que ganar. Y para ganar en octubre tenemos que bajar de la soberbia, aún de la soberbia de derrota. Reconocer, perdimos. No transmitimos bien el mensaje. Fuimos un poco soberbios. Defectos todos muy humanos. Hay que avergonzarse de tenerlos. Hay que luchar para sacárnoslo de encima. Y decidir. El espacio oficialista del libre mercado, de ya está ocupado. Yo le digo que diga a Mauricio, andate al centro, Mauricio. Recrea Juntos por el Cambio. Porque los años por venir, los 2 años por venir, va a necesitar cuotas de progresismo. Aunque sea en dosis homeopáticas, pero va a necesitar un discurso para el voto progresista, que como veremos en las elecciones provinciales, si ya no las vimos, no son pocos. Yo tengo confianza. Como que no me voy a desgarrar cuando salga a correr porque me voy a tomar 10 minutos para calentar los músculos. Tengo confianza de que vamos a salir de esta situación que en este momento les debe generar a ustedes muchísima angustia. A mí no. Me genera preocupación, pero no angustia. Vamos a estar bien. Tenemos que estar unidos, tenemos que salir a convencer de a uno, tenemos que golpear puertas. Pero para hacer todo eso tenemos que tener, o ustedes que tienen que tener, los amigos y amigas del PRO, un mensaje un poco más claro. El mercado del centro derecha está ocupado por el presidente, sus acólicos, no alcohólicos, acólitos, perdón, y los medios. A lo mejor hay que irse un poco más al centro y a la fórmula agregarle pizcas de progresismo. Porque el PRO no tiene discursos para gente como yo. Al cual no le, un tipo al que no le falta nada, que lo razonable sería que lo vote a mi ley. Sin embargo, soy radical. Mauricio no tiene un discurso para los radicales. Y los radicales del país no somos Lula Levy. En el 17% de ayer sumen algunos radicales. Sean buenos, pórtense bien. Les mando un abrazo muy grande.